la siguiente conferencia nos vamos a enlazar hasta México, donde ya está listo el señor Arturo García. Él es socio director de Deloitte, quien nos va a exponer el tema sobre las nuevas tendencias en tiempos de transición energética. Actualmente el señor García es líder de la industria de energía en México y Centroamérica, responsable de las iniciativas de Deloitte en los sectores de electricidad, petróleo, gas y recursos naturales. Tiene más de 33 años de experiencia prestando servicios de consultoría en México, principalmente en el área de auditoría. Don Arturo, un gusto tenerlo en el Congreso de Energía y Ambiente acá en Costa Rica. Muchísimas gracias por participar con nosotros desde México. ¿Cómo está? Hola, me da mucho gusto saludarlos a todos. Estoy muy contento, muy extasiado por esta invitación. Deloitte es LATAM, es un orgullo, y en especial para México es un orgullo que un país hermano y los demás países de Centroamérica nos hayan invitado, y agradecemos enormemente a la Cámara de la Industria de Costa Rica y a la Promotora de Comercio Exterior y al Banco Nacional de Costa Rica el habernos invitado en este importante simposio que sin lugar a dudas tenemos identificado que es uno de los mejores en Latinoamérica, y vamos a empezar, si les parece. Adelante, don Arturo, sí, listos. La siguiente, Arturo, por favor. Bueno, básicamente vamos a repasar la agenda. Voy a hablar un poco de antecedentes, de algunas estadísticas y de aspectos claves en la seguridad de suministro. Vamos a platicar de la transacción energética, alternativas de suministro, qué oportunidades de negocio vemos en esta transición energética, y vamos a comentar un poco de coche eléctrico, de cosas que pensamos que la mayoría de los actores no sabemos del coche eléctrico. Y vamos a repasar, voy a tomar 30 minutos en mi presentación, y para que sea más fluida, y al final 10 minutos vamos a dejar para preguntas y respuestas. La siguiente, por favor. En este caso, básicamente los objetivos son mostrar el entendimiento de la problemática de la seguridad de suministro, compartir, como les decía, aspectos claves, exponer ciertos conceptos de la transición energética y conversar de oportunidades de negocios que tenemos identificadas, y vamos a versar sobre el coche eléctrico, como les dije anteriormente. La siguiente, por favor, Arturo. Bueno, la dependencia, aquí yo creo que es muy importante destacar que la dependencia de la región en combustibles derivados del petróleo y en su mayoría son de importación. Y es importante destacar que se ha incrementado el uso del gas natural en la República Dominicana y en Panamá, combustible para la generación de electricidad. Aquí vemos cómo estos dos países empiezan a avanzar en la transición energética y en buscar otras fuentes de suministro para evitar la disrupción y mejorar en su agenda del cambio climático. La siguiente, por favor. Ok, la generación de energía eléctrica ha mantenido un crecimiento dinámico en los últimos años. En 2020, sin duda, ha tenido un impacto en la pandemia de 2020 en el consumo, porque pues, la movilidad y muchas compañías se vieron afectadas en la producción producción y venta de sus servicios y productos. Y en 2019 la producción hidroeléctrica tuvo una merma derivada de cambios climáticos y el fenómeno del Niño, y en general fue más afectado por el cambio climático. Y esto sí te prende algunas alarmas de decir, oye, si hay cambio climático y empieza a faltar agua, deberíamos de seguir en el mediano y en el largo plazo dependiendo únicamente, o sea, sustancialmente del agua para producir energía. Creo que son alarmas que hay que tomar en consideración. La matriz energética en la región depende fundamentalmente de derivados de petróleos de importación y de energía hidroeléctrica, como había apuntado, la cual puede ser impactada por el cambio climático en diferentes regiones, ¿no? En este sentido, creemos que es necesario analizar los factores que pueden provocar una disrupción en el suministro energético de la región y en particular en Costa Rica. Les comento que creo que es sabido por todos,
en Houston hubo una disrupción por cambio climático, donde nunca se pensó que se iban a congelar las tuberías y puedes decir, oye, ¿y en Canadá por qué eso no pasa con este cambio? Bueno, la diferencia es que las tuberías en Houston no tienen el ancho ni están construidas para aguantar esas temperaturas como las que hay en Rusia y en Canadá. Houston no estaba preparado y México sufrió una disrupción muy importante a costos muy altos. Y costos no solo altos para los importadores de combustible, sino también para las empresas que se quedaron sin gas. La siguiente, por favor. Aquí vamos, la siguiente, vamos a comentar un poco de las estadísticas. En esta gráfica nos da una idea del consumo de hidrocarburos que se tiene en el sistema de integración centroamericana, que voy a estar dominando, vamos a estar mencionando como SICA, tanto en Costa Rica. Y en Costa Rica se observa que hay una gran utilización de gasolinas y diésel, que todos ustedes ya lo saben, y no existe un consumo de gas natural. Entonces aquí como que ya empieza a venir una idea en la mente, oye, ¿y deberíamos seguir así? Y creo que es a través de esta presentación quisiera que pensaran un poquito en este tema, porque el consumo total para Costa Rica en 2019 fue de 21.8 millones de barriles al año, ¿no? La siguiente, por favor. En la siguiente gráfica, bueno, pues básicamente pues, se vuelve a decir, oye, pues, es incipiente que la producción de derivados del petróleo de la región, como se muestra, y obviamente por temas de sustentabilidad y quizá algo de reservas en Costa Rica es nula, y podemos identificar que todos los derivados de petróleo son importados, ¿no? Entonces también ahí te empieza también a decir otra alarmita, oye, todo es importado. Deberíamos de diversificar las fuentes de importación si hay disrupciones en el mediano y en el largo plazo. La siguiente, por favor. Aquí básicamente podemos observar que la demanda del consumo de derivados tiene un crecimiento de 2 a 3% anual. Y a lo mejor alguien podría decir, oye, pues no es tan importante, pero si ya lo van midiendo a 20 años y esta tendencia de crecimiento continúa, quisiera que pensaran en eso, qué es lo que va a pasar si vamos a depender del petróleo, ¿sí? La siguiente, por favor. En cuanto a la capacidad de almacenamiento, yo creo que es una muy buena noticia y yo realmente cuando descubrimos esto, porque nunca lo habíamos hecho, o sea, el país tiene un número de índices muy aceptable en cuanto a la resiliencia si hubiera una disrupción. Para darles una idea, en México, pues la verdad no tenemos una buena estadística y es un poco vergonzante. Tenemos entre 3 y 5 días de almacenamiento. Y ustedes tienen, o sea, realmente para sobrevivir prácticamente 2 meses, lo cual es bueno y sin embargo habría que estar viendo que esto continúe y cuáles son las mecánicas para robustecer estas capacidades de almacenamiento. La siguiente, por favor. En términos de la matriz energética, sí, observamos claramente que tanto en la región, entre la región centroamericana como en Costa Rica, la capacidad está conformada principalmente por las fuentes de energía renovables, particularmente la hidroeléctrica, y en la región el porcentaje de consumo a través de plantas térmicas ha aumentado debido a la utilización de gas natural en Dominicana y Panamá. Y subrayo, veamos esa tendencia y pensemos un poco por qué Costa Rica debería hacer algo diferente o no. Y la dependencia en la generación de energía hidroeléctrica, pues nuevamente sigue manifestándose como un factor de riesgo. La siguiente, por favor. En términos de la demanda eléctrica, esta también muestra una evolución de incremento. Entonces, vimos también la de combustibles, que era 2 y 3%, y también de la demanda eléctrica 2 y 3%. Entonces, si ven, la tendencia en hidrocarburos y en la demanda de energía va muy parecida. Y entonces, ahí esto te pone de manifiesto que hay que empezar a ver cuál es la estrategia de largo plazo del país en armonía con el plan de desarrollo económico. La siguiente, por favor. A ver, Arturo, no, pero... La siguiente, por favor. Ahí está bien. Bueno, aquí básicamente hay un debate relacionado con el suministro de combustibles y de energía.
la cual incluye diferentes aspectos que deben ser considerados. Por un lado, tenemos la lista del tema del suministro, y por otro lado tenemos el tema de la competitividad. Entonces, si hablamos un poco de esto, o sea, ¿qué diríamos? ¿Cuál es el debate para analizar la matriz de suministro energético en una economía que se debe de realizar desde un enfoque de seguridad y oportunidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debe, qué es lo que se debe de evaluar, ¿no? Bueno, como punto número uno, como punto número uno, ¿cuál es la resistencia ante un escenario de perturbación? Entonces ya dijimos aquí, oye, pues sí tenemos en almacenamiento 60 días, pero ¿qué pasa si pasa algo más? Les puedo citar un ejemplo. Por ejemplo, en España, que no tienen hidrocarburos, tienen básicamente cuatro plantas de regasificación. En el caso que el gas, que principalmente viene de los países de África, no llegase, ¿qué es lo qué es lo que ellos ven? Lo que ellos ven es que tienen que echar a andar estas plantas de regasificación, que vengan barcos, y la pregunta sería, oye, pero pues si tenemos, ¿cuánto cuesta tener cuatro plantas de regasificación y quiénes van a pagar esto? Pues evidentemente los actores que comercializan y distribuyen los combustibles y la energía pagan esto, pero esto asegura que España tenga el suministro adecuado. Otros países como Argentina almacenan el gas en las cavernas, ¿no? Entonces creo que es muy importante desde el punto de vista de seguridad la reducción de la dependencia energética de ciertos proveedores. Y hay un estado también, ¿cuál es el estado actual de la infraestructura? Si tiene mantenimiento. Como veíamos la tendencia, decíamos, oye, tienes 60 días, pero si esta tendencia de 2 y 3% va creciendo, las terminales de almacenamiento van a ser insuficientes. Entonces hay que ver si hay que dotar otros puntos de terminales de almacenamiento y quizá con otras tecnologías que creo que hay que ver. Hay que tomar en consideración las externalidades medioambientales que había mencionado y el tema de seguridad jurídica. Por ejemplo, en México, esto recientemente, la reforma energética obligaba a Pemex, que es la principal compañía de hidrocarburos en México, obligaba a que con la reforma el año pasado ya tenía que haber construido o arrendado nuevas plantas de almacenamiento para tener inventarios entre 5 o 10 días, porque les digo que estaba muy mal. Y de repente la nueva administración decidió, no, eso no aplica, no lo vamos a hacer. Entonces, en México seguimos, ahorita que la movilidad se recupere, seguimos con el alto riesgo de que las gasolineras se quedan en ciertas regiones sin combustibles, en vacaciones hay escasez de combustible. Y entonces el tema de la regulación creo que es muy importante también para darle seguridad jurídica a los nuevos inversionistas. Luego, en cuanto al tema de competitividad, ¿qué es lo que podemos decir aquí? Bueno, creo que es muy importante que el plan de desarrollo económico y el plan de los industriales se haga tomando en consideración no solo el cambio climático, sino el plan de desarrollo económico en regiones, que no solamente siempre se ha concentrado ahí los desarrollos, sino también en regiones que les falta desarrollo, y ahí es donde tiene que ser consistente el tema de seguridad de suministro con los nuevos desarrollos para que el costo de la factura energética sea adecuado y pueda ser competitivo a los productos que se manufacturan, y esta competitividad haga que el producto se pueda claramente exportar y a precios competitivos. Y otro tema también, en la Comunidad Económica Europea cada día están solicitando productos, y se va a seguir endureciendo, productos que reciben tienen que estar producidos no solo con materias primas sustentables, sino también con combustibles sustentables. Entonces, aquí la pregunta sería, oye, nosotros tenemos todos nuestros combustibles, si quitamos por un lado el tema del agua y quitamos un poco la energía solar, el resto de la cadena integral de suministro, distribución, etcétera, es sustentable, y eso nos puede llevar en la cadena de suministro a que no me compren artículos en el futuro. Entonces creo que vale mucho la pena. El tema de contenido nacional es lo que nos podría afectar, la balanza de pagos y la política fiscal. La siguiente, por favor.
Bueno, en cuanto a aspectos claves del suministro, o sea, yo... Ok, sí, perfecto. A ver, no, a ver, sí. En cuanto a aspectos claves del suministro, se debe de incrementar la participación de la energía solar y fotovoltaica e utilizar el hidrógeno. Así como veíamos hace 10 años que las plantas eólicas era la moda y en esa época también se hablaba que iban a venir las fotovoltaicas, yo les diría que el tema del hidrógeno en 5 años va a tener un importante despegue. Entonces creo que es muy importante que estemos, ahí en ese Arturo, que estemos viendo el hidrógeno, revisando qué están haciendo en otros países, buscar aliados tecnológicos. Arturo, ya te me adelantaste. Ahí, por favor. Ahí, sí. Este, aliados estratégicos. Luego, otro tema es que el almacenamiento, a ver, la siguiente, Arturo. Sí, ok. El otro tema es que el almacenamiento tiene que tener un respaldo del sector, del sector eléctrico. Aquí otro tema que ya empezó fuertemente en otros países es el almacenamiento de energía, de energía a través de baterías y el tema del hidrógeno. Entonces aquí es donde dice, oye, si Costa Rica ha avanzado bastante en energías limpias, pero la verdad también hay una gran porción son intermitentes, ¿qué podemos hacer para asegurar ese crecimiento de consumo de energía de 2 al 3%, que esas energías intermitentes sean suficientes? Entonces hay que invertir en almacenamiento de baterías en proyectos y en tema del hidrógeno, ¿no? Otro tema que es los cambios de combustible, reducir el uso de combustibles fósiles, diésel y fuel oil, podría ser por gas natural. Y aquí es donde nosotros creemos que la importación de gas natural comprimido es una gran opción para ustedes, ¿sí? Y es muy interesante, porque también puede reducir los costos en forma importante. ¿Y cómo se puede hacer? Creemos que se puede invertir en una planta de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado o importarlo como gas comprimido desde Panamá. Yo les diría de verdad, traten de analizar esta opción que la vemos que puede ser, no en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo, redituable para ustedes. La siguiente, por favor, Arturo. Otro tema que también, hablando de aspectos clave, la disponibilidad adecuada de infraestructura física, lo que decíamos, ustedes prácticamente no tienen gasoductos. Sé que puede ser un tema medioambiental en ciertas regiones, pero es importante ver con lo que acabo de mencionar la posibilidad de crear algún gasoducto. Sé que es un tema ambiental, pero hay que ver un poco la geografía y si el construir un gasoducto lleva al desarrollo regional de zonas las cuales actualmente están marginadas y puede darle un desarrollo económico a esa región, creo que vale la pena llevarlo a cabo. Yo creo que también hay que desarrollar medidas para favorecer la flexibilidad en caso de disrupción, ¿sí? Y luego también otro tema es la ciberseguridad, porque hemos visto que varios países, incluyendo México, nos han atacado el tema de ciberseguridad y creo que es muy importante, ¿no? Y otro tema también son las medidas fiscales. ¿Qué puede hacer los gobiernos para incentivar este suministro, el mejorar la infraestructura para asegurar el suministro? ¿Qué incentivos fiscales hay que podrían ser la excepción en México, por ejemplo, la devolución del impuesto al valor agregado en los periodos de construcción en forma inmediata, a lo mejor exentarlos del pago de impuesto sobre la renta anual durante 3 años, permitirles que lleven a cabo la depreciación acelerada? Pueden ser algunos de estos mecanismos, ¿no? Para incentivarlo. Y eso también puede atraer nuevos negocios. A ver, a ver, Arturo, es que se me está moviendo mucho. A ver,
La que sigue, por favor. La que sigue. Ok. Uno de los temas que vemos de inversiones de corto y largo plazo en la transición energética, ¿no? En el proceso de transición energética se pueden implementar acciones de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, acciones de eficiencia energética y sustitución de combustibles por gas natural. Eso yo creo que se puede hacer relativamente fácil en el corto plazo. Y en el mediano plazo se puede hacer una reducción automática de emisiones y reemplazo del gas natural con renovables, así como la recuperación a través así como la recuperación del CO2, ¿no? Y en el largo plazo se pueden expandir la producción de petroquímicos, la captura de carbono, así como la producción de hidrógeno, que era parte de los temas que habíamos visto. Y aquí también viene otro tema, que sería el sustituir activos enfocados a derivados del petróleo a gas natural. Entonces aquí también el tema tecnológico puede ser importante, el tema de buscar alianzas y expandir la producción de petroquímicos, que creo que cuando veamos el tema de autos eléctricos van a ver por qué mencionamos bastante esto. La siguiente, por favor. Bueno, aquí básicamente es lo mismo que ya mencioné. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en el caso de México, México tiene el acceso al mercado más importante de gas importado y al precio más barato en el mundo, lo cual nos ha ayudado a incrementar nuestras exportaciones y que varias industrias como las acereras y las automotrices exporten a precios muy competitivos. Sin embargo, tenemos una alta dependencia de la disrupción y entonces esto ha hecho que las importaciones han superado por mucho lo que se produce en México. En México hay un declive significativo por falta de interés del gobierno de incrementar la producción de gas. Y aquí es donde viene muchas veces la pregunta, oye, pero es que, ¿por qué no lo hacen? Porque sale más caro que el gas proveniente, el gas natural proveniente de Estados Unidos. Pero aquí es un tema de disrupción que yo creo que habría que balancear, ¿no? Y México ha sido el mayor destino de exportaciones del gas natural de Estados Unidos. Eso les da una buena idea. Y entonces, pues seguimos teniendo una dependencia muy importante y preponderante. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer México y varios países con la disrupción que tuvimos en Houston? Nosotros en el sexenio anterior teníamos coberturas de precios de gas, las dejamos de tener, solo teníamos de petróleo, renovamos las del precio del petróleo y dejamos de contratar coberturas como país y tuvimos un hoyo en el bolsillo. Entonces también el tema del gas natural y el tema del hedging creo que es un tema muy importante que hay que resaltar. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok, en cuanto a oportunidades de negocio, ¿no? O sea, lo que creemos que en el contexto de la seguridad se pueden identificar diversas oportunidades de negocios que habíamos mencionado. Establecimiento de alianzas con suministradores que sean algo diferentes y consumidores presentes y futuros para asegurar el suministro y costos competitivos. Vemos que Panamá ha estado trabajando a este respecto y entonces hay que ver qué alternativas hay, ¿no? En el tema de eficiencia energética es el primer caso que se debe dar, que lo debe analizar los grandes consumidores de energía. Creo que deben de analizar esto para costos futuros y cómo poderlos mejorar. Luego hay que tener una administración adecuada de riesgos y es fundamental para el suministro energético, ya que puede representar un porcentaje significativo de los costos de producción. Y luego la diversificación siempre será un mecanismo que nos va a ayudar a nuestra eficiencia operativa. La siguiente, por favor. Vamos a entrar al coche eléctrico, ¿no? Esta gráfica, ¿qué es lo que nos muestra, no? Bueno, primero quiero empezar que este estudio lo llevó a cabo Deloitte, básicamente en Alemania, en China y en Estados Unidos y otros países, pero básicamente está centrado ahí, donde, donde se ve, hay 4 escenarios
de cuál es el futuro del coche eléctrico, ¿no? Y entonces te dice, vamos a comenzar con algunos hechos, ¿no? Y cifras, ¿no? Y entonces vemos que esto cubre China, Alemania y Estados Unidos, y la proyección considera diferentes escenarios, ¿no? En el cual para el año 2030 el vehículo eléctrico se estima que puede tener del 52 al 99% del mercado. Dirías, oye Arturo, a lo mejor estás soñando un poco, ¿cómo es esto, no? Pero si vemos la línea interior punteada, con base en esto, en el cual los factores de desarrollo se mantienen potenciales, se mantienen en una mínima expresión. Y esto nos indica que las ventas anuales pueden llegar a 32 millones de vehículos para el año 2030. Y en el escenario 4, con todos estos factores a favor, se logran ventas de 62 millones anualmente. Y en 2019 las ventas generadas fueron 2.5 millones, y en 2020 esta cifra anda alrededor de los 4 millones, más o menos, ¿no? Otra temática es que la movilidad ha ganado el ímpetu y se espera que siga acelerándose después de la pandemia, ¿no? Porque ahí se paró, y eso también paró las ventas de los automóviles, de los vehículos eléctricos, ¿no? Y también de combustibles. Luego, otro tema que va a ser clave es el fomento de la tecnología de la batería, porque si tú puedes reducir la inversión inicial y hace que el vehículo eléctrico sea más atractivo. Entonces, por decirle, el Tesla, voy a hablar en pesos mexicanos, un Tesla en promedio puede costar uno equipado 1.300.000, pero a los 4 años hay que cambiar la batería, que vale 600,000 pesos. Entonces, eso la gente no lo sabe. Entonces, si yo compro un vehículo Tesla que tiene 3 años de uso y que tiene bajo kilometraje, pero a lo mejor en un año más la batería la tengo que cambiar y no hay unos incentivos importantes. Entonces, creo que son de los temas que hay que resolver, y vamos a ver por qué el tema de las baterías es clave en el mundo. Luego, en el escenario 1 y 4 sugieren hasta un tercio de los vehículos vendidos podrían estar equipados con trenes motrices alternativos para el 2025. La siguiente, por favor, Arturo. Bueno, aquí yo creo que algo que aquí creo que es muy enriquecedor es, uno piensa que el vehículo eléctrico simplemente nos cambia, nos cambia, nos cambia la mecánica del sector, pero aquí vemos que, por ejemplo, el negocio de renta de autos puede cambiar en forma muy significativa. O sea, va a cambiar porque se van a rentar coches eléctricos. Entonces vas a tener que, para que esto se dé, tienes que tener terminales de carga, porque muchas veces si tú vas a Estados Unidos, a otros países, y quieres recorrer 600 kilómetros, 800, y te vas a un país como Costa Rica, donde es hermoso el país, pero si no hay puntos de recarga de baterías, pues es un tema. Entonces eso puede pegarle a la industria. Los servicios de taxi, sí vemos que, por ejemplo, en Holanda ya hay vehículos Tesla en los aeropuertos, pero se ha dotado de centros de carga para que tengan continuidad, ¿no? Servicios y ventas no combustibles, por ejemplo, lavado de autos, el autofinanciamiento. O sea, no hay autofinanciamientos ahorita importantes en el mundo respecto a los coches eléctricos. El seguro del auto es diferente en el coche eléctrico. Las licencias, las tenencias, las regulaciones, el tema de casetas que te podrían exentar, el transporte público, los estacionamientos que tengan cargas de batería. A lo mejor vemos en algunos centros comerciales de lujo que sí ponen algunas cargas de batería, pero si la mitad del parque vehicular de autos se cambiara, pues ningún centro comercial se va a dar abasto, ni las gasolineras, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí creo que esta gráfica es muy interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tienes cuatro escenarios. Tienes 4 escenarios en el cual tú en el caso 4, en Alemania, por ejemplo, te dicen, oye, hay departamentos que se rentan y otros que se venden, pero con un pool de automóviles. Y te dicen, oye, es que yo quiero comprar, yo traigo mi coche. No, te rento o te vendo el departamento,
con un pool de coches y aquí todos los vecinos tienen que tener el pool de coche y usarlo y hacerlo como un centro de reservaciones. Entonces, eso te puede cambiar el tema del real estate, ¿no? Y el tema de seguridad es esencial, que es un punto importante. Por ejemplo, hay muchos gadgets donde tú tienes tu teléfono cargado. Y entonces, por ejemplo, si tú en ese coche compartido, ahí está tu gadget y ahí está registrado tu teléfono, te pueden robar los datos. Si hay otro conductor que utiliza. Entonces, el tema de seguridad personal es importante. El tema de flotillas, pues también a lo mejor si te dejan el coche sucio, ¿no? Es un tema, ¿no? El costo de reparación puede resultar bajo o alto y hay que ver cómo se ecualiza, ¿no? El otro puede ser que tú tengas un coche autónomo de propiedad personal, individual, premios con segmentos de lujo. Y el otro es el desarrollo de un producto que vaya a un nicho de mayor posibilidad de adquisición, ¿no? La que sigue. Ahora, ¿qué fuerzas creemos que pueden atrasar o acelerar el cambio? La regulación de los gobiernos. Es muy importante. Por ejemplo, en México no hay incentivos muy importantes para que tú adquieras un coche eléctrico. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú en la noche cargas tu coche, tu vehículo eléctrico en tu casa y tienes una tarifa baja o intermedia, y si diario ahí lo cargas, te vas a ir a una tarifa alta. Entonces te vas a ahorrar de gasolina, pero vas a gastar más en energía. Y cuesta carísimo, cuesta muy caro. O sea, yo les diría de $3,000 a $8,000, dependiendo el tipo de instalación que quieras para uno o más coches, simplemente para tener las instalaciones para los enchufes adecuados, ¿no? Luego el tema de privacidad, que es lo que les decía, y protocolos de comunicación. Y el otro es el tema de evaluaciones financieras, ¿no? Que haya programas de autofinanciamiento atractivos que actualmente no hay para los vehículos eléctricos, programas que pudieran ser, que pudieran ser muy, muy atractivos, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Ok, bueno. Uno, así, en cuanto a las implicaciones, la demanda de electricidad para los vehículos eléctricos se convertirá en un factor relevante de los sistemas de energía. Entonces, piensen por un momento que el 60% de los vehículos que están en Centroamérica en la noche descansan y hay que conectarlos. No existen no existe suficiente energía y ahí quiero conectar la energía intermitente, o sea, las fotovoltaicas y las eólicas, con, con las disrupciones. Si tú llevaras una carga que el 60% del parque vehicular de tu país se va a cargar en la noche, no existe la infraestructura ni la energía suficiente. Entonces, esta es una problemática que hay que meditar y hay que ver qué es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, aquí también ves oportunidades de negocio para centros de carga, para gasolineras, y creo que es fundamental este tema, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Vamos a la minería, ¿sí? Aquí, a ver, ok, perfecto. Aquí básicamente no queremos decir que en el actual coche que no sea, que en el actual vehículo eléctrico no se consuman estos materiales, pero fundamentalmente el acento de materias primas, de metales ferrosos y no ferrosos que se utilizan para el vehículo eléctrico son el cobre, el litio, níquel, cobalto, aluminio, el grafito y los elementos lactínidos y otros metales. Entonces aquí te empieza a decir, oye, exactamente esto no lo sabíamos así. La siguiente, por favor. ¿Y qué significa la siguiente, Arturo? ¿Qué significa esto para las compañías mineras? Ya te pasaste, Arturo. ¿Qué significa para las... Ya te adelantaste. Ahí. ¿Qué significa, no? Que a pesar de que hay un nuevo flujo de demanda, hay que mantener los recursos adecuados, podría ser un reto. Entonces tú puedes tener a lo mejor varias concesiones que no has explotado porque los precios no eran atractivos, pero con los metales, ahorita con los minerales ferrosos y no ferrosos que les mostré, hay que salir a ver dónde hay reservas
y también el tema del riesgo de mayor degradación ambiental puede ocurrir en centros mineros creados, que a lo mejor alguien ve, oye, es que el vehículo eléctrico ayuda al cambio climático, sí, pero todos estos minerales también, si se producen con mayor cantidad, también van a producir contaminación y también se va a endurecer las regulaciones ambientales. Entonces creo que es muy importante esta temática. ¿Sí? Bueno, y otra cosa que quiero mencionar, así como la pandemia, por ejemplo, decimos, oye, en la pandemia, ¿quién tiene concentradas las vacunas? Pues ya todos sabemos qué países tienen concentradas las vacunas, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que si en la pandemia hay concentradas las vacunas porque quienes la producen, ¿qué va a pasar en las reservas mineras? En las reservas mineras, que, que por cierto, son, en el caso del litio, son muy pocos países los que tienen las reservas mineras. Primero son muy pocos. Y a lo mejor esos países pueden establecer una política que diga, no, primero no dejo exportar, primero lo que se produzca es para el país y para el vehículo eléctrico del país, y lo demás se irá al extranjero. Entonces eso puede ser una restricción. Y entonces eso puede ser que lo que tú planeabas para un coche eléctrico no se dé. Entonces creo que eso sí es muy importante tomarlo en consideración para la estrategia, ¿no? Luego, la siguiente, Arturo. Ok, en este caso vemos que la mayoría de los actores claves de oil and gas predicen un impacto negativo en la demanda del petróleo debido al boom del mercado del vehículo eléctrico, especialmente en Europa y en China. Entonces aquí quiero mencionar algunas cosas. Por ejemplo, piensen en todas estas compañías que uno las identifica como compañías de oil and gas, y Chevron ya está invirtiendo en su portafolio puntos de carga a nivel mundial. BP en Europa también está implementando estos puntos de carga. Exxon está invirtiendo en proyectos de tecnología de eficiencia energética. Chevron, Chevron apuesta que hasta el año 50 el coche eléctrico, entre los 50 años va a haber un impacto en el coche eléctrico y no está cambiando su portafolio. Por ejemplo, Statoil, los noruegos están invirtiendo en redes de cargas. Entonces, como pueden ver, se está diversificando el portafolio. Entonces, vamos a la siguiente. Perfecto. Bueno, aquí básicamente esta gráfica que te dice, pues que este negocio puede crear un exceso de petróleo en 2040, desplazando 8 millones 8 millones de barriles de la demanda a nivel mundial, y el costo de los vehículos eléctricos se espera que se estén empatando con los vehículos de combustión para el año 2025, lo cual dará con el resultado el boom del mercado eléctrico. Y ahora, ¿qué está pasando ahorita? Estamos viendo el cierre temporal de muchas refinerías, especialmente en Estados Unidos, lo cual es muy importante. Por ejemplo, Total ha cerrado la mayoría de sus refinerías, unas en forma definitiva y otras en forma temporal. ¿Esto qué está pasando? Y ustedes lo van a ver en los próximos meses, que al cierre de muchas refinerías temporalmente porque el precio del petróleo y ciertas materias primas no se justifican, hay una escasez muy importante para elaboración de aceite, de lubricantes. Entonces, varios países, incluyendo México, ahorita tienen inventarios de 2 o 3 meses y no hay fuentes de abastecimiento a nivel mundial suficientes para que se puedan producir lubricantes. Entonces, esto ya es un tema que se empieza a ver más allá del coche del vehículo eléctrico, que el precio del petróleo no está justificando el que las plantas operen. Y para darles un ejemplo, para que tengan una idea, México, digo, lo cual no hace sentido, está construyendo una refinadora que va a costar aproximadamente 9,000 millones de dólares, y acaba de firmar un acuerdo con Shell en Estados Unidos. Tenía el 50% de una planta que se llama Deer Park, que teníamos 650 millones, firmó un acuerdo por otros 650 millones, y es con 1,300 millones de dólares en valuación, con eso que erogó, va a costear, va a costear, va a costear lo que va a costar los 9,000 millones de dólares de la planta de México, lo cual se hace uno la pregunta, señor presidente, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos construyendo una planta de 9,000 millones
cuando está con una de la misma capacidad por 1.300 millones de dólares. Pero ahí empezamos a ver los cambios, ¿no? Que se empieza, y también podemos ver pues que realmente la evaluación que hizo Shell con tal de deshacerse de estos activos fue rápida y a un precio muy barato. La que sigue. ¿Qué significa esto, no? Para las compañías. Pues básicamente todas las compañías están en una continuidad en revisión de su portafolio de capital para diversificar sus inversiones. Ahora, no todas las regiones se van a afectar, como le estoy diciendo en términos generales, porque yo les decía, si los países que tienen las reservas mineras se quedan el litio para producir sus vehículos eléctricos, primero para ellos, entonces este efecto no va a tener en todas las regiones. Entonces, por ejemplo, Petronas ha confirmado que no va a invertir en gas natural. Ellos se concentran en temas del petróleo. Entonces, la que sigue, por favor. La que sigue. Ok, ahora, ¿qué significa? Que aquí les decía que es muy interesante esta gráfica. Ahora, decimos, los vehículos autónomos y trenes motrices eléctricos convertirán a los materiales empleados en las baterías y a ciertos polímetros que los harán ganadores. El resto de los químicos y materiales creemos que van a ser los perdedores. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, si pueden ver, tenemos unas gráficas que te dice este va a subir y este va a bajar. Entonces, por ejemplo, vemos, ¿no?, que los materiales de baterías en general, la demanda sube, pues se necesita estar en áreas tecnológicas para crecer, ¿no? Los pedales de freno van a bajarán conforme los cambios del vehículo eléctrico o híbridos utilizan tecnologías de frenado regenerativas, van a bajar los fabricantes de anticongelantes, los aditivos para combustibles, los lubricantes. Los ganadores van a ser los polímeros de alto desempeño, los poliuretanos, recubrimiento, los pigmentos, los catalizadores. Esta gráfica te dice que si tú quieres seguir exportando y produces algún producto de esta naturaleza, pues tienes que revisar tu estrategia de mediano y de largo plazo, o puedes entrar a estos segmentos de componentes que están del lado izquierdo, que podría ser muy interesante. La que sigue, Arturo. Gracias. Bueno, yo creo que aquí, ¿qué significa para las compañías químicas y productores de plástico? Yo creo que hay que revisar la estrategia de negocios en el mediano y en el largo plazo, buscar tecnologías, llevar a cabo alianzas estratégicas y aprovechar las oportunidades en tiempo y forma. Y ahora termino algo que creo que, o sea, es una reflexión que yo quisiera compartir con ustedes. El tema de la pandemia nos ha llevado a reflexionar no solo en la vida personal, sino también en cómo se trabaja en las diferentes comunidades, no importando la actividad. Esto ha afectado la movilidad, los estilos de vida. En México, por ejemplo, el tema laboral también está cambiando, no solo físicamente, sino va a cambiar y van a sobrar espacios inmobiliarios. La gente también va a trabajar en casa, pero hay que darles incentivos, temas de liderazgo alrededor. Pero ¿a qué voy con esto? Que creo que es un momento de que, si todos los países hemos sufrido, también es un momento estratégico donde los gobiernos, la iniciativa privada y el ciudadano corporativo tienen que trabajar en conjunto un plan de desarrollo económico y revisar las actuales políticas fiscales, las políticas de los reguladores, para ver si son las correctas y hay que adecuarlas. Y yo creo que todos los países tenemos que hacer esta tarea, por muy bien que esté trabajado e hilados las regulaciones. Creemos firmemente que hay grandes oportunidades que nos trajo la pandemia, y donde nosotros les mostramos a ustedes algunas oportunidades que vemos alrededor del gas licuado, el gas comprimido, que a lo mejor alguien dice, no, pero es que es un tema ambiental. No hay que cerrarnos nada más a eso. Hay que ver las oportunidades del gas natural, hay que ver las oportunidades del gasoducto, hay que ver cómo algunas regiones realmente se merecen que se les dé un apoyo y un crecimiento de su desarrollo económico, porque han estado pues muchos años afectados su economía en forma sustancial. Y creo que es momento de hacer un alto y que el trinomio de sociedad, empresarios y gobierno
hagan una estrategia y una redefinición y vean estas oportunidades del cambio climático y del tema energético en beneficio de su población y de sus negocios y de su país. Pues básicamente es lo que quería comentar. ¿Todavía tenemos tiempo para ver la situación de México? Sí, puede continuar, don Arturo, todavía estamos con tiempo. Sí, ok, perfecto. Bueno, la situación actual de México, el número total de autos eléctricos vendidos en México fue de aproximadamente 24,000 unidades, ¿sí? Este, bajó en forma muy, muy importante, ¿no? México al año más o menos vendía 1 millón de unidades, para que tengamos una idea qué nos pasó con la pandemia, ¿no? Entonces, 2,200 fueron vehículos de batería y, y vehículos híbridos. Dice 22,000, pero es 2,140. Luego, las ventas de carros en México asciende a 1,5 millones anualmente, pero eso incluye exportaciones, pero les digo que eso era antes de la pandemia. El precio promedio de los carros eléctricos en México son $14,300, pero eso yo les diría, es muy caro para el bolsillo de los mexicanos, pero los carros de lujo, en México, andan más o menos por cuando menos los 70, $80,000 de vehículos eléctricos. El consumidor por medio no tiene capacidad de adquirir un carro híbrido a los precios actuales, ni hay financiamientos adecuados. No hay incentivos, como les había dicho, para que se compre el auto, y existen solo 2,100 puntos de carga eléctricos, pero a lo mejor tú puedes decir, oye, pues no son tan poquitos, no. A lo mejor en un centro comercial hay 3 o 4, y a lo mejor llegan 15 coches a querer cargar, pues ya no pudieron cargar, ¿no? La CFE ha promovido en conjunto con Nissan y la BMW que se establezcan, ¿no?, puntos de carga en carreteras. Va muy lento el proyecto, y la CFE cuenta con un programa de instalación de puntos de carga en hogares con el fin de incrementar los costos, pero sin embargo no te está garantizando que no te vas a ir a una tarifa alta, y estimamos que los camiones de pasajeros en la Ciudad de México podrían ser eléctricos en el futuro. Hoy hace rato que alguien dijo que ya había 6 camiones, ¿no?, sustentables, lo cual me dio mucho gusto, y los camiones de cargas continuarán siendo de combustión interna. Aquí quiero hablar un poco de los camiones también. Otra de las cosas que puede traer el vehículo eléctrico es que si realmente hay un éxito con los vehículos autónomos, piensen un poco en la carretera, en los camiones de pasajeros de carretera, en los de pasajeros de las ciudades, y así como los trenes, hay trenes autónomos. Mucha gente puede perder sus empleos. Hablamos, por ejemplo, de quiénes serán los perdedores del vehículo eléctrico en las industrias de manufactura. Pues muchos obreros y mucho personal va a perder empleos, así como hay nuevas oportunidades. La que sigue, Arturo. Pues ya, acá, pues con eso es mi cierre. Y les agradezco mucho la participación, la participación que han tenido ustedes en este foro, porque lo hemos estado escuchando, y nuevamente agradecerles muchísimo la invitación, y si tuvieran alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, don Arturo. Aquí tengo unas consultas que nos están haciendo los participantes que tal vez usted nos pueda ayudar a contestar. Dice lo siguiente: ¿usted considera que la incorporación del gas natural dentro del consumo de combustibles en Costa Rica es factible, considerando que de entrada en una primera instancia se debe importar del Caribe, y en una segunda, si se quiere explotar aquí, existen normativas que dificultan eso? Sí, bueno, yo creo que sin lugar a dudas, o sea, cuando hay una transición energética en el país, se tiene que revisar la regulación. Hoy yo no conozco exactamente la regulación de Costa Rica, pero podría especular que no lo permite hoy. Entonces, en México, ¿qué es lo que pasó? Por ejemplo, les quiero dar como una analogía. En México se construyó el, este, el gasoducto más grande que hay en México, que se llama Los Ramones y que conecta a Estados Unidos.
y eso nos ha traído mucho crecimiento, sobre todo en el centro del país. O sea, el centro del país ha crecido en el PIB como ningún país por la manufactura de vehículos, de vehículos, y también Querétaro se ha vuelto con esto un centro de producción de piezas para aviones. Se tuvo mucha problemática con las comunidades, con los campesinos, pero se implementaron mecanismos para ayudarlos. Ya va más allá de dotarles con una escuela y que tengan luz, porque es lo tradicional. Se vieron otra serie de mecanismos e incentivos. Entonces yo creo que ese es un tema de sustentabilidad. Ahora, yo también lo que yo diría, si vas a construir un gasoducto, yo creo que yo vería todo el panorama y diría, oye, si llegas a construir ese gasoducto, ¿por qué no haces también un poliducto? Entonces, de una vez haces un gasoducto y haces un poliducto. Y eso te puede ayudar a disminuir los costos de gasoducto y con el poliductos por otro tipo para conducir otro tipo de combustibles puede ser importante, ¿no? Y así como es muy interesante esta pregunta, también el tema que decíamos, importar el gas comprimido, hacer una terminal de almacenamiento, creo que eso podría dar desarrollo regional importante. Una segunda consulta que tengo acá, don Arturo, dice, ¿no será mejor potenciar la energía solar de la biomasa y de la de hidrógeno antes que el gas natural para eliminar la independencia de la producción hidroeléctrica? Bueno, yo creo que también es una excelente pregunta. Lo que yo les diría que yo creo que hay que continuar, como mencioné, con la expansión de la energía fotovoltaica y la solar, sin lugar a dudas. Sin embargo, no hay que desconocer que es energía intermitente. Y si vamos a tener energía intermitente si recuerdan el incremento que va del 2 al 3% anualmente del consumo de energía, vas a requerir cómo cubrir esa intermitencia. Y esa intermitencia solo la puedes cubrir con proyectos de almacenamiento de baterías y con otros tipos de proyectos como es el gas natural o la biomasa, o producir también o sea, a través bueno, de biomasa, también de basura, metano, y con esos vapores y biodigestores, construir plantas de producción de energía, que también es otro tipo de proyectos que podría ser muy interesante potenciar los basureros. Pero creo que hay que ver cuál es el desarrollo regional y cómo vamos a cubrir esa intermitencia con el crecimiento que ustedes están incrementando cada año del consumo de energía. Entonces yo sí vería un riesgo que solo sigamos incrementando la fotovoltaica. Don Arturo, tal vez si nos puede acomodar un poco la cámara para verlo mejor. Solo le estamos viendo como Sí, los ojos. Gracias. Voy con la siguiente pregunta. Dice lo siguiente, ¿por qué se piensa que va a seguir creciendo el consumo de combustibles sin considerar la reducción? bueno, bueno, o sea, uno porque, o sea, cuando presentamos el tema del coche eléctrico, este, analizamos quizás superficialmente porque no conocemos su país. Entendemos que no hay un crecimiento importante de vehículos eléctricos en Costa Rica en comparación con todo el parque vehicular, y se siguen comprando automóviles, y se espera que el Producto Interno Bruto del país siga creciendo. Entonces, para que siga creciendo ese Producto Interno Bruto, va a requerir mayor movilidad y un mayor número de vehículos. Y, y lo que les podríamos decir es que puede ser, o sea, en México ya pasó ese fenómeno y es muy buena pregunta, donde nosotros, por ejemplo, y este fenómeno lo observamos empezó hace 6 años y hasta hace 3 años paró. ¿Qué veíamos? Que había más producción de vehículos y más venta de vehículos, y que el combustible en México de repente ya nos incrementó el uso de combustible. Y dice, oye, ¿pero por qué? Porque sacaron coches de 4 cilindros, entonces o sea, ya el coche de 8 cilindros y el 6 cilindros es de muy baja producción. Y aparte de que se introdujo más número de unidades de 4 cilindros, también de menor caballaje, de un caballaje muy bajo,
y eso hace que tengas un combustible más bajo. Pero a partir de que esa curva se aplanó de esa moda, tenemos 2 años donde se hace, o sea, quitando la pandemia, donde se ha vuelto a incrementar el, el consumo de combustibles, donde no se, y no sé exactamente este fenómeno, en qué año está en Costa Rica, de los vehículos de bajo caballaje y de 4 cilindros. Si ya tienen 6 o 7 años y ya no se ha incrementado, si no se baja después de la pandemia el número de unidades que se produzcan, bueno, que se compren, porque ustedes los importan, ¿no? Que se compren, pues no veo, y sigue habiendo, y no se reciclan los vehículos usados, y no hay un incentivo para los vehículos usados, no vemos que sea tan fácil que no se reduzca el consumo de combustibles. Y por otra parte, desconozco también si hay un incentivo fiscal para la adquisición de vehículos eléctricos y también de financiamientos muy atractivos, más allá del coche de combustión interna. Don Arturo, cierro con esta consulta que nos acaba de entrar. Dice, ¿qué tanto ha avanzado la industria mexicana en el fomento de microplantas para producir combustibles de hidrógeno para transporte vehicular y fuentes alternativas para generar electricidad para autoconsumo? Yo le diría que, o sea, prácticamente muy poco, o sea, prácticamente nada. Yo creo que México, hay un grupo infra, que tiene unos socios americanos, los cuales ya están viendo los proyectos de hidrógeno. También hay un grupo alemán que lo están viendo, y todavía está un poco, vamos a llamarle, en etapa preoperativa, ¿sí? Y sobre todo, ¿qué es lo que se está viendo? Producir el hidrógeno verde, a bajos costos, y que sean costos bajos y más competitivos que de los combustibles. Entonces, mientras esa ecuación no asegure que tú vas a consumir hidrógeno a un precio inferior al de las gasolinas y el diésel, esos proyectos seguirán todavía lentos. Y esto pasó, por ejemplo, con las plantas fotovoltaicas. ¿Cuándo fueron exitosas las plantas fotovoltaicas? Cuando el costo por kilowatt fue muy inferior al costo de kilowatt por las plantas que se generan a través de gas natural o de diésel o combustóleo, o las hidráulicas. Entonces, por eso las plantas fotovoltaicas han triunfado, no solo porque no contaminan, sino porque el costo por kilowatt es muy competitivo, es mucho más bajo. Entonces, mientras el hidrógeno no llegue a ser menor su precio al de las gasolinas y el diésel, todavía va a ir lento. Pero yo sí creo que esto de 4 a 5 años esto va a ser una realidad. Excelente, don Arturo. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros. De parte de la Cámara de Industrias de Costa Rica, le agradecemos el compartir su experiencia y estas enseñanzas que nos deja. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros.